Este tenía que haberla hecho la semana pasada, mi hermano, pero como no teníamos electricidad, entonces tuvimos que modificar la fecha. Va a tener que ser esta nada más. Muy bien. En esta sección vamos a trabajar con la historia de la interpretación bíblica. Es necesario tener una panorámica histórica de la interpretación para vencer la tentación de creer que nuestro sistema de interpretación que utilizamos nosotros hoy es el único que siempre ha existido en la historia de la Iglesia. También porque una comprensión de las presuposiciones de otros métodos provee una perspectiva mucho más equilibrada y también nos ayuda para un diálogo más significativo con los que creen de manera diferente en nuestras iglesias o denominaciones o confesiones. Al observar también los errores de los otros, de los que nos han precedido, podemos estar más conscientes de los posibles peligros cuando estemos en tentaciones semejantes a los de ellos. Pues el que no aprende de la historia está condenado a repetirla, dicen los autores de esta materia, de exégesis o de hermenéutica. La exégesis judía comienza con Edras, cuando lee las Sagradas Escrituras en el idioma hebreo, luego lo traduce al idioma arameo y pone el significado o el sentido de lo que quiere decir el pasaje bíblico o lo aplica a sus contemporáneos. En la época del Señor Jesucristo existían cuatro tipos de interpretación diferente de las Sagradas Escrituras. Una de ellas era el Peshat. Es una interpretación literal de la Biblia. Es decir, interpretaban de manera normal, tal cual como sugería el pasaje bíblico. No había ningún significado subyacente o profundo, desconocido para el lector, sino la interpretación normal y literal. Esa es la interpretación Peshat. La segunda interpretación en la época de nuestro Señor Jesucristo es la interpretación midráchica o el midrash. ¿En qué consistía? Significa este término midráchica o el midrash significa escudriñar, explicar, aclarar o interpretar. Es interpretación. Busca este tipo de interpretación bíblica. Profesor, disculpe Sí, que lo interrumpa. adelante, por favor. Eh, Peshat era un tipo de interpretación, una traducción, ahí no le puse cuidado. Interpretación. Método de Ya interpretación. es un método de interpretación literal. Correcto. Es una exégesis judía antigua que le denominaban de ese modo a la interpretación literal o normal. Y la segunda es el midráchico, donde intenta buscar el autor, perdón, el intérprete de las Sagradas Escrituras, el sentido espiritual profundo del texto bíblico. Esta interpretación daba significado a los textos, a las frases, las palabras, sin considerar el contexto. Esta interpretación con frecuencia pierde el verdadero sentido del texto al significar o al dar significados ocultos a detalles que son gramaticales incidentales y especialmente numéricas o artificiales. En el midráchico se trabaja con números, con frases, con palabras, pero descontextualizado, desconectado del pasaje, de las oraciones, de los párrafos, porque no le interesa la lectura literal normal, sino que anda buscando un significado mucho más espiritual que está dentro del pasaje bíblico, que está oculto para los lectores que no están bien capacitados o adiestrados para encontrar el significado espiritual del texto bíblico. Eso es el midráchico. Ya. O sea, en pocas palabras, profe, así como resumido, el midrásico vendría siendo un método de interpretación espiritual. Exacto, sí, si les quiere denominar Ya, así, correcto, espiritual. ya. Que andan buscando Pe- algo más profundo de lo que normal o literalmente significa, sino algo espiritual, correcto. Y el otro método, la otra exégesis judía, es el Pesher. Proviene principalmente de la comunidad de Qumran,
la comunidad creía que todo lo que escribieron los antiguos profetas tenían un significado escatológico. Ellos estaban obsesionados con el tema de la escatología, por lo tanto, todo el Antiguo Testamento se interpretaba en clave escatológica, como algunos ministerios que siempre han estado presentes en las iglesias y enfatizan mucho la parte escatológica. Entonces ellos interpretan la Biblia, cualquier fenómeno, cualquier evento en términos escatológicos. Todo habla o se refiere a la escatología. Los esenios, que era una de las sectas de las judías del siglo primero, eran los que empleaban este método Pechiano. El otro método que empleaban los judíos durante este periodo es el método alegórico. Se basa en la idea de que el significado de las escrituras yacía bajo el significado literal. Nace bajo la influencia de la filosofía griega. Filón de Alejandría señalaba que la interpretación literal de la Biblia representaba un nivel de comprensión inmaduro, mientras que el significado alegórico era para las personas más maduras en la fe. Un ejemplo del método alegórico. La tierra, en el libro de Génesis capítulo 1, verso 1, la tierra simboliza el mundo, el mar simboliza el espíritu, la barca simboliza al creyente, o la pesca milagrosa esta. El- la pesca representa la pesca milagrosa representa la bendición material. A ver, aquí voy a tratar de hacer un dibujo, a ver si puedo realizar. Vamos a ver un ejemplo del método, de los distintos métodos. A ver aquí, a ver si lo puedo hacer. Ya. Ujú. Ahí está. Tiene una flecha. No sé si lo puede interpretar esto, mi hermano. No sé, no. ¿Qué quiso decir con esta figura ahí? Es un símbolo. ¿Qué podría simbolizar esto? ¿Lo alcanza a apreciar o no? Puede ser más grande. Ujú. Ah, Sí, sí. no virar en U. Muy bien, no virar en U. Muy bien. Empleando eso del método Pechat. Es decir, eso es lo que me quiere decir. Es el significado. Si yo empleo el midráchico, diría, entonces, esto es un símbolo que me quiere decir que yo no vuelva atrás al camino de muerte, sino que continúe en mi camino de vida. Si empleo el pecher, ya está próxima los tiempos finales, por lo tanto no debo retroceder. Si empleo el método alegórico místico, comienzo a darle más detalles al asunto, al, al símbolo. Comienzo a interpretar y digo, ese poste simboliza la cruz de Cristo, el fondo blanco representa la santidad, las franjas rojas representan la sangre de Cristo que me purificaron de mis pecados. Está en un camino y ese camino me está indicando que yo debo continuar, no debo regresar atrás al camino de la muerte. Y al final está el cielo, es decir, este camino, si yo permanezco fiel, llegaré al reino de los cielos. También me dice este símbolo, está sustentado o plantado en el pasto verde, simboliza la esperanza y tienen algunos clavos o algunos tornillos que lo sujetan, simbolizan los dones del Espíritu. Muy bien, ahí están las distintas interpretaciones que podrían emplear los judíos de esta época, del siglo primero. ¿Se entendió Profesor, el método alegórico sí, místico, verdad, hermano Boris? eh, método, ¿el El método cuál? ¿El alegórico, método? alegórico. Ah, sí. Justo ese le iba a pedir que me lo pudiera repetir, por favor. El método alegórico donde se le dan muchos significados a un pasaje. Se Ah, ya. interpretan todos los detalles, como por ejemplo del símbolo este. Se interpreta,
la franja blanca, las líneas rojas, el poste, el pasto, los tornillos, todo, todo se interpreta. Todo tiene un significado espiritual. Como por ejemplo, bíblico ahora, cuando Cristo envía a dos de sus discípulos a buscar el borrico o el asno que está, el pollino que está juntamente con una asna que está atada, ambos discípulos representan uno el Antiguo Testamento y el otro representa el Nuevo Testamento. El asna que está atada representa la ley y el borrico representa la gracia. Ese es uno de los ejemplos que se han utilizado los padres de la iglesia. Y he escuchado otro, por ejemplo, las piedras de David. No sé si eran 5 piedras, creo, no recuerdo cuántas piedras eran, hermano Boris, si usted me puede hacer recuerdo, por favor. Pero supongamos que eran 5. Una piedra simboliza la fe, otra piedra simboliza la esperanza, la siguiente piedra simboliza la pureza, y así. Las vueltas que le da, supongamos que son 3, representan la Trinidad, y el cuero que está hecho la onda representa la fidelidad, por ejemplo. La sandalia que está utilizando en ese momento David representa los calzados del, de la fe, puede ser, o del evangelio, cualquier, cualquier interpretación que le quiera dar, porque en el método alegórico místico usted puede inventar lo que quiera, lo que desee, lo que se le antoje. El que tenga la más fértil imaginación es el más exitoso en el método alegórico místico. ¿Se entendió, hermano Boris, ahora, el método alegórico místico? Sí, sí, no sé si se entendió. O sea, pero bueno, este método puede tener muchas interpretaciones dependiendo del individuo también. Exactamente. Así es. Profe, Así es. yo tenía entendido que los padres apostólicos, los padres de la iglesia, ellos alegorizaban mucho el texto. Exactamente. Exacto. Porque el método alegórico místico viene de Alejandría. Ahí se forjó Mm, principalmente para reinterpretar las mitologías griegas que estaban siendo objeto de desacreditación, estaban desacreditados por los filósofos. Entonces, para que no se perdiera esa rica tradición, comenzaron a reinterpretarlo. Filón de Alejandría emplea el método para interpretar las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y por eso que es un método del siglo I. Y después ese método va a ser traspasado a los cristianos que viven allá en Alejandría. Y uno de estos es precisamente Clemente de Alejandría, quien vivió en el año 150, el año 250 después de Jesucristo. Él creyó, Clemente, que las escrituras ocultaban su verdadero significado para que nosotros nos convirtiéramos en investigadores y también porque no era bueno que todas las personas entendieran el significado de las Sagradas Escrituras. Desarrolló la teoría de que habían 5 sentidos de la Escritura: un sentido histórico, un sentido doctrinal, otro sentido profético, uno filosófico y místico. ¿Qué le parece, hermano Boris? 5 sentidos proféticos. claro, Impresionante los principios de interpretación de Clemente de Alejandría. ya. Pero eso lo hereda de la mentalidad griega, Sí, porque vivía ahí. supongo. Es parte de la cultura. Ya, Es parte de la cultura. Prevalece ese método de interpretación. Por lo tanto, es natural que él emplee ese método si él vive ahí. Nosotros somos permeados por la cultura en la cual nosotros vivimos. Orígenes de Alejandría. Creía que las escrituras son una vasta alegoría en la cual cada detalle es simbólico. En la alegoría no le importa el significado literal, normal, pasa por alto el sentido histórico, lo único que anda buscando es interpretaciones extravagantes y simbólicas, espirituales y profundas, misteriosas dentro de las Sagradas Escrituras. Le dio una gran importancia a 1 Corintios, capítulo 2, versos 6 al 7. Hablamos sabiduría en misterio. Le encantaba a Orígenes ese pasaje. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Por lo tanto, para encontrar esos misterios, él emplea el método alegórico para la interpretación del texto sagrado. Dijo, profesor, sí, ¿podría repetir Clemente de Alejandría?
lo de Clemente. Clemente Alejandría. A ver, Sí, él dijo que tiene cinco sentidos de la escritura. Uno histórico, el otro doctrinal, el otro es profético, el siguiente es filosófico y el último es el místico. Eso decía Clemente de Alejandría. disculpe, ¿lo podría decir? ¿Histórico qué más era? El histórico, el doctrinal, el profético, el filosófico y el místico. Esos son los Histórico, cinco sentidos. doctrinal, El profético, profético, ya, filosófico y el místico. filosófico. Filosófico, Filo- filosófico y el místico. y el místico también. Ya. O sea, esas eran las cuatro, o sea, las cinco formas que él daba de interpretar Los, la escritura. exacto, los cinco sentidos que le daba la escritura. Extraordinario, imaginativo, ¿ah? Impresionante, Sí. impresionante lo Clemente Alejandría. Y bueno, ¿qué más? También decía Orígenes de Alejandría que el hombre, como está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, también la escritura tiene tres sentidos: el literal, el moral y el alegórico. El alegórico era el espiritual, por eso que se le conoce también como el método alegórico místico o espiritual. Ya. Agustín de Hipona, decía Agustín de Hipona que la Biblia tenía Disculpe, profesor. más, ¿sí? O sea, disculpe que lo interrumpa cada rato. No se preocupa, hermano Boris. Sí. Eh, el de Orígenes, ¿cómo él le daba la interpretación a El, la...? el literal de uno, el otro el moral y el alegórico. El alegórico era el espiritual. Literal, moral y alegórico. Es el método que él presentó, por los sentidos que le daba el pasaje bíblico. Y Él también, igual, esto igual son cinco sentidos que le tres daba la solamente, escritura a él. solamente tres. Ah, perdón. Sí, solamente tres. Porque él decía, del mismo modo como el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu, también la Biblia tiene tres sentidos. La originalidad que tenían los orígenes, o Clemente, la creatividad impresionante para interpretar la Biblia. Pero eran cristianos y esa enseñanza prevaleció durante mucho tiempo, hasta la Edad Media. Agustín de Hipona, el siguiente. Agustín de Hipona venía de una secta que se conocía como, ¿cómo se llamaba esta secta? Se me olvidó el nombre de dónde venía. Una secta persa, era un movimiento religioso persa. Bueno, se me olvidó el nombre de donde los maniqueos, eso es el nombre, que era determinista, fatalista. Decía que la Biblia, y después se hizo cristiano, gracias a las oraciones de su mamá, decía que la Biblia tenía más de un significado y por lo tanto el método alegórico era más adecuado. Hay significados en los números bíblicos, decía Agustín Hipona. Decía que la letra mata y el espíritu vivifica. Para él Disculpe, decía, ¿cómo decía él? que la letra mata y el espíritu vivifica. No, no, pero antes de eso dijo otra, que él Y la interpretaba de Biblia diferentes maneras. tenía más de un solo significado, tenía mucho más de un significado. Y el método alegórico era el más adecuado para interpretar la Biblia. Es decir, el método alegórico en esta época era el más popular, el más utilizado, el que más se manipulaba las Sagradas Escrituras. Decía que la letra mata y el espíritu vivifica en el sentido de que la interpretación literal de la Biblia producía la muerte y el alegórico producía la vida. La escritura tenía un sentido cuádruple, decía Agustín Hipona. Uno de estos sentidos es el histórico, el otro es el etiológico, que tiene que ver con los orígenes de una cultura, de un pueblo, analógico y alegórico. Esos son los cuatro sentidos: histórico, etiológico, analógico y alegórico. Ya. Y de esos cuatro, para él el mejor era él. El alegórico, evidentemente, era el método que prevalecía, el más popular, el más usado.
el método que más facilita la imaginación y la creatividad. Y la otra es la escuela de Antioquía de Siria. Un grupo de esta escuela intentó evitar tanto el literalismo judío como la alegorización de la escuela alejandrina. Ya. Teodoro de Profesor, Mox, ¿sí? ¿me podría repetir los cuatro puntos de vista de Agustín? Sí, claro. El histórico de uno de ellos, el otro es el etiológico, el siguiente es el e- Etiológico. etiológico, correcto, tal cual como lo Ya, escuchó. eso cómo, ¿cuál es ese método? No, nunca lo había escuchado. Tiene que ver con los orígenes, o con los orígenes de un pueblo, de una cultura, de, bueno, en este caso, del pasaje bíblico que él intentaba interpretar. A ver, aquí voy a buscar el significado de la etiología, del etiológico, o etiología, o de las causas de las cosas, eso es. Las causas del origen de algo. No sé si podría Ya, encontrar aquí etiología, ¿cómo se podría hacer? Método etiológico, método de interpretación bíblica, ¿eh? Bíblica. Vamos a buscarlo. Etiología, método de interpretación bíblica. No aparece. ya. No, no aparece el método etiológico. Pero tiene que ver con las causas. No sé con qué habrá querido buscar Agustín con respecto a las causas ahí. O el origen, o el principio de algún pasaje bíblico, no sé. ¿Qué habrá querido decir con eso Agustín Hipona? Ya. Ya, ¿y los otros dos cuáles eran? ¿Histórico, teológico, los otros dos cuáles eran? El analógico y el alegórico. Eso es, los otros Alegórico. sentidos. Y la otra escuela es la escuela de Antioquía de Siria. Un grupo de esta escuela intentó evitar tanto el literalismo judío como la alegorización de la escuela de Alejandría. Quiso evitar los extremos, el literalismo por una parte, y el otro es la creatividad o la fantasía del método alegórico místico. Teodoro de Mopsuestia, estamos hablando del año 350 al 428 después del Señor Jesucristo, siglo V. Entonces. Entre otros, defendieron fuertemente el principio gramático histórico de interpretación, que el texto debe interpretarse de acuerdo con las reglas de la exégesis y de las reglas de la gramática y los hechos históricos. La escuela de Alejandría entonces se preocupa del significado normal, gramatical e histórico de las palabras. Evitaron también la escuela de Antioquía de Siria la exégesis dogmática. Indicaron que el significado espiritual de un acontecimiento histórico estaba implícito en el suceso mismo. El mismo suceso ya es, porque se encuentra en la Biblia y consiste en la intervención de Dios, ya consiste en ese sentido en un significado espiritual o tiene connotaciones espirituales. Fueron ellos los que pusieron el fundamento del trabajo de la hermenéutica evangélica moderna, la escuela de Antioquía de Siria. Ya. En este lugar Eh, es donde por vez primera se le conoce a los cristianos como cristianos. ya, ya. Entonces, en resumen, a ver, el aporte de la escuela de Antioquía, bueno, o sea, tengo que buscar evitar los extremos de los métodos literales y alegóricos. Exactamente. Ya. ¿Y cuál fue el método que emplearon ellos? El gramático y el histórico. Ese es el método que se emplea actualmente en la interpretación de las Sagradas Escrituras. El método Eh, ¿son, do- moderno ¿son dos métodos diferentes o es un...? es uno solo, así se le conoce, como gramático histórico. Ya, Hay otro nombre más, está más relacionado con con el liberalismo teológico, pero que lo emplean también los conservadores, que es el histórico crítico literario. Pero también está relacionado gramático histórico, casi lo mismo. Histórico crítico, histórico le llaman crítico y literario.
porque es crítico en el sentido de que se hacen preguntas, cuáles fueron son las fuentes, por ejemplo, hay muchos métodos de interpretación de la Biblia, hermano Boris, hay varios. El, uno de las fuentes, por ejemplo, crítica de la fuente, crítica de las formas, bueno, hay muchos, pero todo ese material se utiliza para la interpretación de las Sagradas Escrituras. Bueno, eso fue la época medieval. Ahora trabajamos, trabajamos en la época medieval, la época patrística, perdón. Ahora la época medieval, 600 al año 1500 después del Señor Jesucristo. Se hizo muy poca investigación original durante este periodo. La mayoría se dedicó a la recopilación de las obras de los padres de la Iglesia. Por tanto, durante esta época, el sentido cuádruple de la escritura expresado por Agustín era la norma de la interpretación de la Biblia. También se aceptaba por lo general el principio de que cualquier interpretación de un texto bíblico debía adaptarse a la tradición de la Iglesia y a la doctrina de la Iglesia. Tiene un nombre este fenómeno de interpretar la Biblia de acuerdo al dogma de la Iglesia. Se conoce como el método dogmático. La interpretación debe estar de acuerdo al dogma de la congregación o de la Iglesia a la cual pertenece, es decir, a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Actualmente no se emplea ese método bajo ningún punto de vista. Los exégetas están en desacuerdo con lo que señalan los teólogos sistemáticos, en algunas doctrinas en particular. Igualmente, los cabalistas en Europa y Palestina continuaron con el misticismo judío, siguieron empleando ese método espiritual o ya más místico de la interpretación de la Biblia. Llevaron la interpretación del literalismo al absurdo. Creían los judíos que cada letra y aun cada posible transposición o sustitución de las letras tenía un significado sobrenatural. Estos se volvieron hiperliteralistas cuando ya comienzan a darle interpretación a las letras. Sin embargo, los judíos españoles de los siglos XII al XV inventaron el método también llamado gramático histórico, recuperaron ese método. También los victorinos de la abadía de San Víctor en París fomentaron la interpretación literal sobre la alegórica. Por lo tanto, no toda la Edad Media existieron estos métodos dogmáticos, místicos o cuádruples, o alegóricos, sino también emplearon en algunas partes el método gramático histórico. Ejemplo del significado cuádruple de la Sagrada Escritura que prevalecía o que fomentó Agustín de Hipona. Gálatas capítulo 4, verso 22, sobre Jerusalén. Este texto tiene cuatro sentidos diferentes. Según este método, el sentido histórico aludía a la ciudad terrena de Jerusalén. En sentido alegórico, a la iglesia cristiana. En sentido analógico, a la ciudad celestial. En el sentido tropológico, a la moral del alma humana. Es Mm. la cita que ¿De da cuál, Pérez y Tremole. ya, ¿de cuál pasaje de Gálatas dijo? Capítulo 4, verso 22, cuando habla acerca de la Jerusalén. Ah, la Jerusalén, ya. Cuando hace la alegoría entre Sara y Agar, parece o no. Exacto, eso es. Ya. Muy interesante, ¿eh? Eso es muy tentativo, hermano Boris, si usted lo mira Sí, así. pues. Bueno, ahí, bueno, de La hecho, Jerusalén, allá hay ciudad una terrenal. alegoría. Sí, de hecho, allá hay una alegoría. Y claro, ya es una alegoría exactamente, así es. El sentido histórico, la ciudad terrenal, sentido alegórico a la iglesia cristiana, representa a la iglesia cristiana, analógico a la ciudad celestial, tropológico a la moral o al alma humana. ¿Qué le parece? La gente queda fascinada con esto, con este tipo de interpretación. Claro. Perfecto. Es que Igual, como que causa curiosidad todo este tipo de interpretaciones, sí, pues. sí, sí, Como que por eso que prevaleció. despierta la imaginación o sea, del que la escucha igual. Exactamente. Y Nicolás de Lita, ¿quién es Nicolás de Lita? La persona que más influyó en este periodo con el método gramático histórico fue Nicolás de Lita. Algunos señalan que influyó de tal manera a Martín Lutero que sin él, es decir, sin Nicolás de Lita, Lutero no habría iniciado la reforma protestante. Así de influyente fue este hombre, empleando el método alegórico, perdón, el Y método aquí, gramático histórico.
Profe, ¿qué importancia tuvo este hombre en el método gramático histórico? No. Influyó sobre Martín Lutero para llevar a cabo la reforma, porque él emplea ese método para interpretar la Biblia. Cambió. Ahora se dedican a reformar la iglesia, pero sustentada y basada en la palabra de Dios. En los siglos XIV, XV prevaleció una gran ignorancia del contenido de las escrituras. Había algunos doctores en teología que nunca habían leído toda la Biblia. Impresionante, doctor en teología que no había leído la Biblia. No. Lutero, 1483-1546, decía la fe y la iluminación espiritual eran requisitos previos para la interpretación de la Biblia. Él emplea gramático histórico, pero sin embargo añade nuevos requisitos para la interpretación de la Biblia, que era la fe. El intérprete debía tener fe, debía creer. Y también el Espíritu de Dios le ilumina al lector para comprender las Sagradas Escrituras. La Iglesia no debe determinar lo que enseñaba las Escrituras. Más bien, las Escrituras deben determinar lo que enseña la Iglesia. Aquí está hablando contra el método dogmático, donde los intérpretes deben estar relacionados con el dogma de la Iglesia. Rechazó el método alegórico místico. Una apropiada interpretación de las escrituras debe proceder de una comprensión literal del texto sagrado. El intérprete debe considerar las condiciones históricas, gramaticales y el contexto en su exégesis. La Biblia es un libro claro, no es un libro oscuro, como sostenía la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso que la tradujo al alemán. Se debe distinguir cuidadosamente entre la ley y el evangelio. Este principio hermenéutico fue uno de los más importantes de Martín Lutero. La fe, la iluminación, gramático histórico que lo recuperó de la iglesia de Antioquía de Siria, y que la iglesia debe someterse a lo que la Biblia enseña, no emplear el método dogmático. Juan Calvino, por otra parte, en general estaba de acuerdo con Lutero, consideraba la alegoría como una artimaña de Satanás para oscurecer el sentido de la escritura. La escritura interpreta la escritura, decía él. ¿Entiende esta idea, hermano Boris, cuando habla de la escritura se interpreta a sí misma? Algo, no muy bien. O sea, por lo que entendió, es en el sentido de, por ejemplo, o sea, uno puede interpretar la Biblia correctamente a través de la luz de la misma Biblia, algo Sí, así. exacto. Si no entiendo un pasaje bíblico, por ejemplo, debo interpretarlo o aclararlo con otros pasajes que me aclaren o den luz acerca de lo que está diciendo un pasaje determinado. Ya, Por ejemplo, si no entiendo la fe, de qué fe está hablando el apóstol Pablo en un contexto determinado, entonces tengo que recurrir a otros pasajes paralelos. Esos pasajes paralelos me van a arrojar luz sobre lo que está ya. diciendo. Entonces yo Ah, ya. interpreto ese pasaje de acuerdo a lo que el mismo autor dice en otro lado más claramente. Y no debo Ya, recurrir a una fuente exterior para interpretar lo que está diciendo el autor ahí. ya. O sea, por ejemplo, es como la referencia que tiene la Biblia, así como Exacto, así, más o menos eso. ¿cómo que se dice la referencia cruzada? Eso, correcto, así es. Ya, perfecto. Cuando, por ejemplo, Jesucristo relata la parábola del sembrador, no dice qué significa. Gracias a que los discípulos preguntan, luego el Señor interpreta esa parte, el significado de los terrenos, el significado de cada uno de los terrenos. Lo que dijo en una porción se debe interpretar a lo que explica posteriormente nuestro Señor. Esa es significa la Biblia debe interpretarse a sí misma, o la Biblia interpreta la Escritura. Gran aporte de Juan Calvino, ¿eh? Muy importante. Le daba importancia al estudio del contexto, la gramática, las palabras y los pasajes paralelos en vez de imponer al texto el sentido del intérprete. Es decir, no, eso se conoce como eisegesis. Él evitaba hacer una eisegesis. La primera tarea del intérprete es dejar que el autor diga lo que quiere decir, en vez de atribuirle lo que pensamos que debió haber dicho
el autor. El confesionalismo, ¿a qué se refiere el confesionalismo? Fue una reacción del catolicismo contra la reforma protestante. La exégesis se convirtió en sirvienta de la dogmática. Se debe interpretar la Biblia de acuerdo a la confesión de la Iglesia Católica Apostólica Romana. También se conoce este método de interpretación como el método dogmático. Pero también lo emplean los luteranos, los calvinistas, los reformados, bautistas, pentecostales, de santidad. Todo de alguna u otra manera, hermano Boris, para ser honesto, se utiliza de alguna u otra manera la interpretación confesionalista, Ya, a menos que se ya, realice un trabajo exegético. Ahí sí es distinto, ahí va a llegar se va a desprender del confesionalismo, pero todo de alguna u otra manera empleamos el confesionalismo al momento de explicar un pasaje bíblico, por ejemplo, en la predicación o en la escuela dominical, a menos que realice una exégesis. ya. Pero, ¿podría dar un ejemplo así de una, como para dar una idea de este confesionalismo? Sí, voy, interpreto el libro de Hechos cuando el carcelero de Filipo se bautiza él y toda su familia. Si soy un presbiteriano, por ejemplo, se bautizó él y toda su familia, todos sus hijos, incluyendo los pequeños, como símbolo y sello del pacto, y se bautizaron por aspersión. Ahí lo estoy interpretando de acuerdo a la confesión a la cual pertenezco. Y si soy un bautista, por ejemplo, entonces yo leo ese pasaje bíblico y digo, se bautizaron solamente los que creyeron y se bautizaron por inmersión. Yo estoy interpretando el pasaje bíblico de acuerdo a la confesión de mi iglesia. ¿Se entendió, verdad, hermano Luis? Sí, sí, se entendió. Pero yo le veo mucha similitud con el método dogmático, por esto. Se llama, tiene ese el otro nombre con el cual se conoce, método dogmático. Así es. Ah, ya. La exégesis sirvienta El del mismo. dogma. Es exactamente el mismo, correcto. Es la misma chicha con diversos vasos. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Con otro nombre nada más. Pero, pero, por ejemplo, a ver, ¿cuándo fue que vimos el método dogmático? ¿A dónde En la fue que lo época vimos? medieval. Ya, a ver, la época medieval. Dogmático, ya, pero, o sea, esto de esta exégesis de la por reforma, me imagino que hereda esto de la época medieval, pues, este Sí, método de claro. interpretación. Sí. Que se agudiza y después ya se vuelve una necesidad para combatir a los protestantes. Ya, Y después viene el pietismo. El pietismo surge como una reacción a la dogmática, porque después los católicos romanos, los luteranos, la Iglesia Reformada de Suiza, de los Países Bajos, la Iglesia Presbiteriana de, de Escocia, y bueno, ellos eran principalmente los católicos romanos. Sus púlpitos se convirtieron en cátedras filosóficas, teológicas, técnicas, académicas, especulativas, dogmáticas, que empleaban muchos tecnicismos para poder enseñar y educar, afinar el dogma, articular el dogma, alcanzar la precisión dogmática. Eso eran sus preocupaciones durante el siglo XVIII. Estamos hablando del año 1000, perdón, el siglo XVII, el año 1600. Por lo tanto, la gente se cansó, se fatigó de esa forma de interpretar la Biblia. Yo veo eso hoy día, hermano Boris, cuando se trata de, de motivar o promover un sistema, por ejemplo, el calvinismo y articular la fe del arminianismo o de cada una de las iglesias, articular su fe, su dogma, comienzan a aparecer por necesidades de defensa de la fe, comienzan a aparecer tecnicismos, por ejemplo, causa instrumental, causa eficiente, la gracia común, gracia especial, gracia salvífica, gracia preveniente, subsecuente, cooperadora, sinergismo, monergismo, energismo, términos como eso, mi hermano, en la gente común y corriente de nuestra iglesia no le interesa mucho
tanto tecnicismo, tanta teología, tan- tanto vocabulario profesional de las élites, muy cansadores, muy fatiga, cansa la mente, fatiga el espíritu. Y la gente quiere escuchar algo espiritual, algo que le anime, le consuele, le exhorte. Claro, algo Eso, edificante, algo que le edifique. y que le llegue al espíritu, al corazón, integralmente, no solamente intelectual. El siglo XVII se caracterizó por eso, y por eso surge el pietismo, cansado y hay una reacción contra la dogmática. En sus orígenes combinaron un profundo deseo de entender la palabra de Dios, apropiarse de ella para sus vidas con una fina apreciación gramático-histórica también. Pero en épocas posteriores descartaron la base de interpretación gramático-histórica, dependieron solamente de una luz interior o de la unción del santo para interpretar las Sagradas Escrituras. Aquellas interpretaciones lamentablemente se contradecían entre sí y tenían poca relación con el sentido del autor del libro. Se fueron al otro extremo. El confesionalismo se volvió intelectual, frío, muerto. El pietismo reacciona contra el confesionalismo, pero finalmente se va al otro extremo, es decir, se va a la imaginación, a la extravagancia, se va a la espiritualización. Y el racionalismo reacciona contra el pietismo. El empirismo es el conocimiento se obtiene solo mediante los cinco sentidos. El racionalismo aunaron fuerzas para establecer esta interpretación. La razón y no la revelación es la guía de nuestros pensamientos y acciones. La razón debe usarse para juzgar cualquier parte de la revelación, si ésta no se considera aceptable. Por ejemplo, el método racionalista va a decir la serpiente no habla, los burros no hablan, la gente no camina sobre las aguas, no se multiplican las cosas de la nada, no hay resurrección de muertos, no existe las sanidades milagrosas, las personas no se abren un mar o un río para que pase la gente en seco. Por lo tanto, eso es inaceptable. Debe reinterpretarse y darle otro significado. Pero la gente no puede creer algo, algo de esa naturaleza porque es irracional. Se fueron al otro extremo, ¿ah? También si el budismo se fue a lo sobrenatural, a lo espiritualista, el racionalismo se fue al racionalismo extremo, al otro extremo, ya después no había espacio para la sobrenatural. Esos son los movimientos reaccionarios, hermano Boris. Cuando se O sea, reacciona frente a un movimiento, a una interpelación, se comete el otro extremo y el otro error, como lo estamos viendo antes. ya. O sea, a ver, tenemos el confesionalismo que que es lo mismo que el método dogmático. O sea, que Correcto, interpreta según cada denominación, según su visión. así es, Ya. El pietismo surge como reacción al confesionalismo, pero correcto. su- el defecto que tiene es que se da mucho a la espiritualidad, me dijo. Mm. Así es, Ya. a lo fantasioso, a lo imaginativo, al espiritualismo o la Ya, y, espiritualización de las Sagradas Escrituras. ya, y después el racionalismo, eso es que qué es lo que, bueno, me imagino que esto fue una reacción a las dos anteriores, Al, al o solo pietismo, al pietismo. al pietismo. Ah, ya. Interpreta todo racionalmente. Es decir, ahora ya la escritura no es la base ni la autoridad de fe, sino que la autoridad de fe o la autoridad para interpretar el texto es la razón humana. Ese es el criterio. La razón debe estar de acuerdo con lo que para mí me es razonable y me es O sea, racional. el texto debe interpretarse según la razón humana. Así es. Esa es la autoridad ahora, la razón. Ya. O sea, es como un punto de vista bien humanista, bien antropocéntrico, o sea, Correcto. bien lógico. Así es. Hasta el día de hoy existen iglesias, movimientos del liberalismo teológico, el racionalismo, el modernismo, la alta crítica, tiene esa característica. Racionalista, interpreta la Biblia de acuerdo a la razón. Rudolf Ya. Bultmann es uno de los teólogos racionalistas o modernistas. En Rudolf Bultmann dice que el intérprete tiene la finalidad de desmitologizar las Sagradas Escrituras, eliminar todo lo error, Mm. perdón, todo lo mitológico,
eliminar todo lo que al ser humano del siglo XX le es inconcebible racionalmente. Es imposible que un hombre que utilice la tecnología, la telégrafo, la electricidad, la medicina, crea que las serpientes hablen, los animales hablen, en resurrección, en ángeles, en posesiones demoníacas o en demonios. Por lo tanto, la escritura tiene que desmitologizarse para que sea relevante, comprensible, aceptable para el hombre moderno. Y así no Mm. perder los principios bíblicos, porque él quería conservar los principios bíblicos, pero adaptado a la mentalidad del hombre del siglo XX, que era racionalista. Tenía Ya, una buena intención, pero terminó finalmente traicionando las Sagradas Escrituras. ya. Pero este racionalismo surge en la Reforma o surge después de la Reforma. Tengo entendido que fue después del racionalismo. Posterior a la Reforma, después del Ya, pietismo, fue el siglo XVIII, sí, el siglo XVIII, comienza a aparecer ya. el racionalismo. ¿Quién, quién fue el padre? Había un personaje que fue el padre del racionalismo. Sí, ¿Parece o no? Immanuel Kant, con el libro Emmanuel Kant. Crítica de la razón pura. Immanuel Kant, correcto, él fue el padre del racionalismo. Pero el liberalismo bebe de Immanuel Kant y de Friedrich Schleiermacher. Por una parte el racionalismo, por otra parte el sentimentalismo o el sentimiento de Friedrich Schleiermacher. Ya, perfecto. Muy bien, mi hermano Boris, hemos concluido la clase